Hola internautas, soy Fede y en este video lo que me propongo es analizar un poco más la película Backrooms. Este análisis, como han visto en otros videos, lo voy a hacer de distintas teorías, porque lo que me interesa de esta película es que lo extraño, lo perturbador no tiene que ver con monstruos, con jumpscare o cosas directamente turbias o siniestras, porque al final lo inquietante viene de paredes amarillas, una alfombra, un lugar cerrado, o sea, cosas que capaz en el mundo real, en lo cotidiano, no nos parecerían perturbadoras, pero esta película logra que nos generan una atmósfera de terror y de extrañamiento muy particular. Por eso surge esta pregunta de cómo un espacio que a simple vista es común e inofensivo puede terminar siendo más aterrador que un monstruo, que un demonio o que cosas que estamos acostumbrados a ver en otras películas de terror. Para responder esta pregunta podemos visitar algunas teorías que se alejan de lo que es el cine de terror y el mundo audiovisual y tienen que ver más con la antropología, con la filosofía o hasta con la psicología. Estas teorías lo que nos dicen es que Backrooms no inventó ningún miedo, sino que viene a ejemplificar en pantalla propuestas y pensamientos de distintos teóricos que ya venían analizando este tipo de situaciones desde hace décadas. Para arrancar podemos preguntarnos por qué un espacio vacío nos genera incomodidad. En este sentido, uno de los conceptos principales que aparecen es el de Freud y su teoría del ominoso. Acá lo interesante que propone Freud es que muchas veces el terror no viene tanto de algo que es totalmente desconocido, como puede ser un fantasma o un demonio, sino de aquello que es a primera vista familiar, algo cotidiano, como puede ser un pasillo, una casa, un muñeco, lo que sea, pero que de repente deja de comportarse de la manera que esperamos o que para nosotros es la más usual. Por ejemplo, esta teoría habla de figuras como muñecos o autómatas que se vuelven demasiado similares a las personas desde su físico y esto termina generando como alguna duda de, bueno, entiendo que esto es algo creado, que es artificial, pero a la vez es muy real. Entonces se empieza a generar como algo de perturbación, que últimamente también se está hablando mucho de lo que son los robots, estos robots que cada vez son más realistas, que también empiezan a generar como ese extrañamiento de esto es muy similar a lo real, pero sabemos que no lo es. Y llevado a la película podemos pensar en espacios como oficinas, pasillos, supermercados, escaleras, que son lugares que uno tendría que entender para qué funcionan, que son lugares de paso, son lugares donde uno realiza alguna actividad, que en la película empiezan a actuar de forma extraña o no del todo como nosotros esperamos. Entonces, volviendo a la primera idea del ominoso, estos lugares que son conocidos, que son familiares, como un pasillo, como una puerta, empiezan a actuar de una manera extraña que nos empieza a generar un cierto terror porque se aleja de eso que nosotros teníamos como muy familiar. Pero si ahora nos ponemos a pensar en qué son estos espacios de los backrooms, para qué sirven, cuál es su función y cómo los podemos describir, aparece la teoría de Marc Aujé que nos puede ayudar mucho cuando él habla de los no lugares. Para el autor, estos no lugares son espacios de tránsito, son espacios por donde las personas pasan como una escalera, un supermercado, un aeropuerto, una autopista, pero son lugares donde nadie vive, donde de alguna manera nadie genera una historia, un recuerdo, simplemente son espacios donde las personas van a pasar. Algo que vemos en la película porque estos backrooms son lugares genéricos, que no tienden a describir a una persona en particular o marcar algo que te invite a estar en el lugar o de generar algo más que pasar. Es como que no son muy descriptivos y son bastante impersonales. Los no lugares siempre están vinculados al presente, lo que puede ser una autopista, un lugar donde alguien está pasando, una sala de espera donde alguien va a esperar para ser atendido en un médico, por ejemplo, un supermercado donde alguien va a comprar y después se va. O sea, siempre tienen como algo del presente, de estar generando un pasaje en el momento y no tanto algo del recuerdo o de generar una historia. Por ejemplo, también el autor suma la idea de lo que son los mensajes que pueden haber en un supermercado de oferta ya, 3x1 o lo que sea, una autopista, de agarrar este carril. O sea, todos los mensajes tienden a estar en el presente, en la acción de estar haciendo algo ahora y no tienen que ver con lo que es la memoria colectiva o lo que son los recuerdos o generar como un contenido que no sea lo que está pasando ahora y tenés que hacer en este momento puntual. A su vez, en estos no lugares, las personas terminan perdiendo su identidad porque son reducidos a una función. Por ejemplo, si vas a un supermercado, sos el cliente, sos el comprador. No importa quién seas en particular, sino que vas a entrar a realizar una sola acción que es comprar. Lo mismo en una autopista, sos un pasajero, sos alguien que está viajando y todo se reduce a tu acción de lo que estás haciendo al momento. Entonces se pierde de alguna manera la particularidad de la persona, como que todo se vuelve genérico y todos somos una pieza más de las funciones que estos espacios nos están asignando. Y lo interesante de la película es que explota ese sentido porque estos no lugares, estos espacios de tránsito en el que no tenemos identidad, en el que vivimos en un exceso de presente, nos encierra, es decir, no nos deja pasar. Ese lugar de tránsito se vuelve el lugar de la permanencia. Y vinculado a esto aparece otra teoría que es de las que me pareció más interesante, que tiene que ver cómo Backrooms refleja, podemos entender, un universo entre dos mundos. Porque muchas veces en la vida
vivimos estos espacios de transición aunque no sean físicos. Por ejemplo, lo que puede ser la adolescencia, pasada de la niñez a la adultez, una mudanza, es decir, estamos saliendo de un lugar y estamos cambiando para llegar a otro. Siempre tenemos como puentes entre un estado A y un estado B. Este puente o espacio de transformación es lo que el autor llama espacio liminal, que es una palabra muy conocida dentro del mundo de los backrooms, que ahora vamos a tratar de describir. Para el autor, todo rito de transformación, todo proceso de cambio tiene 3 etapas. Primero la separación, después la liminalidad y tercero la reincorporación. Primero salimos de un lugar, tenemos esta etapa de transición de liminalidad y tercero en la reincorporación nos incorporamos y volvemos a un estado de calma o de estabilidad. Sin embargo, Backrooms, y ahí está la gracia del terror, elimina la tercera etapa, es decir, la parte de la reincorporación. Salimos de un lugar, salimos de nuestro mundo cotidiano, entramos a este espacio que sería el espacio liminal, el espacio de transformación, el espacio de cambio, de proceso, pero sin embargo no vamos a ningún lado, nos quedamos ahí, nos quedamos en un eterno proceso de estarnos transformando, pero no tenemos una meta o no tenemos una evolución o un resultado final. Esto es algo que la película para mí refleja bien, porque marca cómo la persona ahí adentro está tratando, de forma voluntaria o no, de verse a sí mismo. De alguna manera, desde lo psicológico hay como un proceso de transformación, de entender los miedos, de entender qué es lo que le está pasando, como que se hace de alguna manera una terapia un poco extrema adentro de ese backrooms, pero sin embargo la persona no puede salir. Entonces es como te estás reseteando, te estás rearmando, pero tampoco vas a poder salir, o sea, no vas a poder disfrutar de lo que sea que estás transformando. Por eso para el autor los entes liminales, como lo llama él, no están en un lugar ni en el otro, no se los puede asignar a un rasgo social, a un momento de la etapa de la vida, están como en un limbo en que no son ni una cosa ni la otra. Por eso para el autor la liminalidad se compara muchas veces con lo que es la muerte, la soledad o la oscuridad. Estar en un estado en el que ya no sos activo en el sentido de que no puedes cambiar tu realidad. Por eso los backrooms funcionan de alguna manera como una prisión mental, una prisión existencial, porque la persona al final no puede cambiar su estado, no puede evolucionar ni cambiar nada de su ser ni de su situación. Este estado, este lugar, este puente de transformación de espacio A a espacio B termina siendo infinito. Es decir, caminas, pero no llegas a ningún lado. Otra teoría que nos puede ayudar a entender cómo funcionan estos espacios es la de Foucault y su concepto de heterotopía. Este concepto hace referencia a espacios reales que se mueven bajo lógicas particulares y reglas particulares, lo que termina alejándolos del resto del mundo. En particular para él, en estos espacios, el tiempo también puede comportarse de una manera completamente distinta, lo que él ve que sucede en bibliotecas, por ejemplo, o en museos también, porque logran aislarse del tiempo, generar su propia burbuja temporal, a través de sus obras de arte, de sus objetos, aislarlos en el transcurso de la historia de algo que sigue moviéndose, o sea, el tiempo del afuera y el tiempo del adentro. Y justamente esto es algo que pasa en la película, porque en estos backrooms no entendemos cuánto tiempo pasa. Entramos a ese lugar, se aísla del mundo real y ahí no podemos cuantificar el paso del tiempo. Se genera un limbo que no sabemos cuánto tiempo está pasando en el mundo real porque estamos totalmente aislados. Claramente, si hacemos estas lógicas, podemos entender por qué nos da miedo la película. Estamos encerrados, estamos en un lugar que no sabemos cómo es, por qué funciona así, cuánto tiempo está pasando, si vamos a poder salir, estamos como en un eterno presente, pero pensándolo en lo más frío, que no está pasando nada, bueno, estoy acá, nadie me está atacando, ¿por qué nos preocupa tanto? O sea, ¿por qué nos asusta? Ahí aparece el último concepto de esta investigación, que lo trae Julia Kristeva cuando habla de lo abyecto. Para ella las cosas abyectas no tienen necesariamente que ver con lo monstruoso, con lo sucio, con lo creepy, sino que se define más bien por aquellas cosas que rompen los límites con los que nosotros organizamos el mundo. Es decir, lo que pone en jaque nuestra lógica de orden y cotidianeidad y nos empieza como a romper lo que nosotros tenemos como estabilidad. En estos backrooms podemos ver mucho de eso, que es algo que me parece muy lindo de la película, cuando estos espacios tratan de copiar de forma bastante rudimentaria y errada los espacios reales, cuando copian la oficina de la psicóloga, cuando copian la fachada de esta mueblería, es decir, tratan de reproducir los lugares, pero quedan los muebles medios enterrados, quedan como, mismo con las personas, las facciones de las personas no son del todo bien reproducidas, entonces quedan como medias monstruosas, por lo que todas esas réplicas no pueden cumplir la función original, terminan siendo como imitaciones, pero que no logran seguir del todo la lógica de los espacios reales, y eso hace que nos perturbe más y nos genere más incomodidad. Por eso, siendo esta autora, y lo que logra la película es que el espacio sea el verdadero monstruo, porque antes que llegue el pirata, antes que llegue cualquier cosa, antes que llegue cualquier persecución,
Ya el espacio está roto, ya el espacio es incómodo, ya el espacio nos marca que hay algo que no está funcionando bien. Y eso ya nos setea en un espacio de perturbación, de duda, de incertidumbre, que ya es súper poderoso antes de que aparezca lo más típico del cine de terror. Entonces, yendo a la pregunta inicial de por qué un espacio vacío, un pasillo, puede ser mucho más perturbador que el peor monstruo del cine, es porque justamente Backrooms, la película, no viene a hablar de criaturas que están escondidas en la oscuridad o que nos acechan o nos pueden atacar o nos están persiguiendo, sino que captura el miedo que podemos tener a perder la orientación, a perder nuestra identidad en espacios que ya no reconocemos como propios, que ya no reconocemos como algo que controlamos y que empiezan a actuar de una manera que nos vuelve ajenos dentro de lo cotidiano y lo familiar. Es como el miedo a no entender más el mundo, a no entender dónde estamos y qué lugar ocupamos y qué función podemos tener respecto al mundo que nos rodea. Freud diría que dejamos de reconocer lo familiar. Marco Ye diría que terminamos atrapados en un no lugar. Turner nos diría que nunca salimos del umbral, que nunca terminamos nuestro proceso de transformación. Foucault diría que estamos en un espacio con sus propias reglas que nos separa del resto del mundo, y Kristeva diría que los backrooms destruyeron el orden con el que nosotros podemos entender a la realidad. Acá no imaginamos que un monstruo nos pueda perseguir, imaginamos algo mucho peor, que es aparecer o entrar a un lugar de apariencia normal y descubrir sin embargo que lo conocido ya no nos permite volver a nuestra casa ni a nuestra vida normal. Si no viste la peli, te la recomiendo que la veas más allá de lo que tiene que ver de me gusta esta peli o no me gusta esta peli. Me parece que propone algo interesante desde los espacios y algo que a veces no estamos muy acostumbrados a ver últimamente en el cine de terror. Y si te gustó el video, te pido, y me ayudaría un montón, que comentame si te gustó la peli, si no te gustó, si te copan los videos, si discrepas conmigo o lo que quieras. Y suscríbete, que me ayuda un montón para seguir haciendo videos, que voy a seguir hablando de cine y de otras cosas comunicacionales, como digo yo. Así que nada, muchas gracias por ver este video.